El amor y los deseos. Este título podría haberlo puesto, esta conferencia con este título, en cualquier momento, pero se me ocurrió pensando en que el sábado próximo, día 28, no este, sino el que viene, pues voy a pasar aquí la ópera Tannhäuser de Wagner, que estáis invitados si lo deseáis. A las 4:30 de la tarde. Dura 3 horas y media, pero entre la explicación del principio y luego pues el descanso y luego el coloquio, pues ya ocupa la tarde. Y esa ópera pues trata sobre el amor, el tema. Bueno, hay otras también de Wagner donde es un elemento fundamental entre el amor superior y el amor inferior. Entonces puse en la conferencia amor y deseos, porque aunque la mayoría de las veces decimos amor, no es lo mismo amor que deseo, aunque a veces se solapan y no se ve claramente la frontera entre lo uno y lo otro. Es decir, que la mayoría de las veces, como pasa con otros términos del lenguaje hablado, pues decimos una palabra para indicar otra cosa distinta. Ya sabéis lo difícil que es afinar con el lenguaje. Aún así, pues puede ser una ayuda para la comunicación, pero no siempre, por mucho que afinemos, nos comunicamos, no entendemos lo que el otro nos quiere decir, la otra persona, ni nos entienden cuando nosotros hablamos, por muy precisos que seamos. Es decir, que una de las grandes dificultades humanas es la comunicación. Y entonces cualquier palabra tiene su ambigüedad, tiene muchos matices, muchos grados, y una de ellas es esta, el amor, que sabéis que se aplica para montones de cosas diferentes. El amor se podría decir de otra manera, hay una ley universal. Supongo que los que estáis aquí conocéis algo de las leyes universales, quizá más o menos. Habéis leído, habéis escuchado hablar de las leyes universales. Pues hay una que se llama algo así como la ley de atracción universal. Ley de atracción. Quiere decir que existe una atracción en el universo. La palabra universo también es ambigua. Afinando más, universo es un sistema solar. Hay infinitos sistemas solares y cosmos es el conjunto de todos los universos. Pues bien, esta ley estaría en todo el cosmos, igual que las otras leyes, por eso se llaman universales. Y esta ley de atracción habla de unión, de fusión, de integración, lo mismo que amor. Se podría sustituir atracción universal por amor. Es lo que nos dicen en cosmología. Esto no lo podemos ver, como sabéis, con los ojos, ni entender con la mente concreta, solo con la intuición. Como muchas cosas que se nos dicen, que a veces leemos, escuchamos, es la intuición que tengamos lo que nos permite comprender hasta dónde llegamos cada uno estas cosas, estas cuestiones. Entonces eso incluso tiene que compaginarse con la lógica. La lógica es de la mente concreta y la intuición es de la mente abstracta, es más alta. Entonces lo ideal es compaginarlo, complementarlo, integrar la mente abstracta y la mente concreta, la intuición y la mente concreta, donde está la lógica. No tiene por qué ser la intuición decirnos cosas ilógicas, aunque a veces eso parece, porque no tenemos suficientemente educada la mente concreta. Bien, pues existe esta fuerza de atracción que a nivel material es lo que se llama la fuerza de gravedad. A nivel físico material, la fuerza de gravedad. Pero esta fuerza lo abarca todo. Si hay infinitas dimensiones o infinitos niveles de energía, pues prácticamente esta fuerza está en todos los niveles, que si están separados, las formas, las infinitas formas de cualquier nivel o dimensión, pues por evolución, siempre hablando de evolución, la involución es lo contrario, disgregación, y la evolución es unión o integración. De tal manera que se puede decir que el amor, junto a las otras dos energías que a veces nombramos, voluntad, inteligencia, junto con el amor forman las tres energías universales, que son además las energías que tenemos en nuestra alma, nuestro yo superior. E incluso un reflejo de estas energías es la personalidad, cuerpo físico, emocional y mente. Es decir, que hay una triplicidad en infinitos niveles o grados.
Entonces, voluntad, amor e inteligencia están no solamente en el interior de todos los seres humanos, aunque no lo manifestemos, sino en todo el cosmos. De tal manera que cuando en cosmología, del cual solo estoy diciendo algunas cosas porque me voy a centrar más, como es evidente, en la psicología, en cosmología se dice que existe una fuerza de voluntad o propósito cósmico que impulsa a la creación de los universos. Si no existiera esta fuerza de poder, los universos no se crearían, no se manifestarían. Existe esta fuerza de inteligencia que determina cómo han de ser esos universos, con sus reglas, sus leyes, porque no son caos. Habrá quien pensará que el universo es un caos, pero por poco que sepamos y que lo miremos, es una gran armonía, muy inteligentemente realizada, infinitamente más que la inteligencia más grande de un ser humano, con sus leyes, con sus medidas, con su geometría, con su numeración, con toda esa complejidad. Por lo tanto, hay una inteligencia que está continuamente creando los universos, creándolos, destruyéndolos, volviendo a crear, destrucción, creación, destrucción, aparición, desaparición, expresión o manifestación, inmanifestación. Y la otra cualidad es la del amor, que por evolución es la tendencia que existe hacia la unidad. La charla de la semana que viene, del viernes próximo, la he titulado La unidad y la diversidad. A veces habéis oído la frase la unidad en la diversidad o la diversidad en la unidad. No es una frase mía, es una frase hecha que se nombra y muy bonita, queda muy bonita. Entonces mi intención en esa charla es de profundizar en esto y explicar algo que tiene que ver con la charla de hoy, porque la unidad está relacionada con el amor, la fuerza de amor que une, que cohesiona y que busca que todo lo que está separado, que surgió de una unidad, vuelva otra vez a esa unidad. Y por lo tanto esa tendencia nos está indicando que no hay nada separado totalmente, sí temporalmente hay una separación, pero la esencia de esa separación está unida. Por ejemplo, nuestro cuerpo está formando una unidad, sin embargo está formado por partes, los órganos, los distintos líquidos, etcétera, del cuerpo físico, luego la mente, que es la parte emocional, son estructuras energéticas que las nombramos por separado, pero que están formando una unidad. Es cierto que a veces nuestro funcionamiento es desorganizado, pensamos de una manera, sentimos de otra, actuamos de otra, pero cuando estamos armonizados o alineamos, está todo en la misma dirección, el pensar, sentir, el actuar, etcétera. De tal manera que en la medida en que nosotros funcionemos de una forma o de otra, estamos más en la unidad o disgregados, como fragmentados, podríamos decir, que en casos extremos es como una esquizofrenia, que significa disgregación o separación. Pues bien, nosotros cuando nos vemos, las personas, incluso los objetos, etcétera, los ojos lo ven separado, nos vemos, por muy cercanos que estemos, separados unos cuerpos de otros, pero al igual que hay un cuerpo etérico que está uniendo todos los átomos del cuerpo físico, todos los órganos, formando una unidad, existe un cuerpo etérico planetario que nos está uniendo a los seres humanos y a todos los reinos de la naturaleza. Es decir, que somos expresiones separadas de una unidad. Esa unidad tiene que ver con el tema no solo de la semana que viene, de la semana próxima, sino también de esta, de el amor, ya que la tendencia, esa fuerza que va cohesionando las cosas, volviéndolas a esa unidad de la cual surgió, es la fuerza del amor. Es poco frecuente, muy poco, pero poquísimo frecuente decir que hay una energía de amor en los átomos, por ejemplo. Los átomos, cuando los conoces en profundidad, son analógicos al ser humano y a un sistema solar. Es decir, como es abajo es arriba, como es arriba es abajo. Y un átomo tiene su espíritu, su alma y su personalidad. De tal manera que el cuerpo físico son los protones, el cuerpo físico son los electrones, el cuerpo mental los protones y el cuerpo emocional
nuestro estaría representado en los neutrones, de tal manera que hay un núcleo y luego unos electrones que giran alrededor del núcleo, siguiendo unas leyes. Entonces el átomo, si no tuviera esa fuerza de amor que lo mantiene unido mientras existe, pues no podría estar de esa forma. Así que la fuerza de amor está en lo más pequeño y en lo más grande. Y una galaxia que está formada por un número enorme de sistemas solares también tiene esa fuerza de unión que hace que sea una galaxia distinta de otra y de otra. Es decir, que por donde miremos, si vemos que existe una tendencia a la fusión o integración, ahí hay amor. Hay amor. Fijaos que hasta la energía nuclear, que a veces he nombrado, la que en estos momentos utilizamos es por fricción del núcleo del átomo, y es una energía peligrosa, ¿verdad? Y además contaminante. Y se está investigando energía por fusión, ya lo dice la palabra, fusión, unión de núcleos de los átomos, integración. Esta energía, que será parte de la energía del futuro, esta que se está investigando, tiene que ver más con el amor. Esa será inagotable y además pura y no contaminante. Es decir, que se va intuyendo y se va viendo, aunque no es la principal energía que vamos a tener en el futuro, hay otras, incluso que están precisamente en los éteres, una energía inagotable, que es la que más utilizaremos en el futuro y que no será propiedad de nadie. Hoy día gran parte de las guerras y de las luchas en los seres humanos es porque hay lugares del planeta con la energía y otros sin energía, unos que tienen y otros que no tienen, esto y otras cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando llegue un momento que avancemos, evolucionemos, tendremos a nuestro servicio todo, de tal manera que esa expresión del amor implica también, lo mires por donde lo mires, unión, fusión e integración. Es decir, cuando existe esta fuerza que aglutina, que une, que integra, es la fuerza o la energía de la evolución. La evolución es unión o integración. Lo contrario, que podemos llamar egoísmo, odio, es separación, desintegración. A veces decimos psicológicamente la mente separa. Y necesitamos tener mente para separar y clasificar, diferenciar unas cosas de otras en la vida, de tipo material, de tipo psicológico, etc. Necesitamos para organizarnos dentro del mundo mental y físico. Pero también la mente es el origen de todos los problemas humanos. Todos los problemas y todas las cosas que nos hacen sufrir y nos hacen sentir dolor se originan en la mente. Los seres inferiores de los otros reinos de la naturaleza no tienen mente, no tienen, por lo tanto, sufrimiento, no sufren, ¿verdad? Por lo tanto, tampoco se sienten separados, se sienten más integrados. Es la mente, cuando no la utilizamos adecuadamente, lo que nos hace separarnos y crear en nosotros y en los demás sufrimiento. De tal manera que cuando, como seres humanos, vamos desarrollando, actualizando, despertando esa cualidad que llamamos amor, entonces vamos contrarrestando junto con las otras cualidades que he dicho, la luz y la voluntad, se entiende voluntad inteligente y amorosa, voluntad al bien, pues vamos desarrollándonos y evolucionando y vamos avanzando y dejamos de sufrir, aunque tengamos mucho trabajo que hacer, muchos obstáculos que superar. Así que la energía de amor es, junto con la luz, que he dicho inteligencia, y la voluntad, lo que nos va desarrollando. Son cualidades del alma. El alma tiene, como queramos decirlo, estas tres cualidades: voluntad, amor e inteligencia. ¿Y qué ocurre con los deseos? Pues los deseos pertenecen a la personalidad y concretamente a uno de los componentes, que es el cuerpo emocional, conocido también como cuerpo astral. Además del cuerpo físico, con su energía, cuerpo vital, tenemos una mente concreta y un cuerpo emocional. Lo llamamos emocional, pero está matizado por sentimientos, emociones, deseos y estados de ánimo. Fijaos que he dicho 4 nombres. Sentimientos, las emociones son como sentimientos, pero son más breves, más sonoras, más llamativas, se somatizan más.
son reacciones de ajuste del sentimiento. El estado de ánimo es como un sentimiento de fondo, queda como un fondo, y por lo tanto es como algo que está ahí más sereno, más estático. Y el deseo, ya lo sabéis, atracción y, ¿por qué no?, rechazo. Fijaos que el cuerpo emocional y todas estas 4 componentes implica atracción y rechazo. Fijémonos que para poder funcionar en este mundo en el que estamos, con estos componentes, necesitamos mente para poder configurarnos geométricamente, con formas, con figuras, aunque sean indefinidas, la vida. Es decir, cuando nosotros con los ojos abiertos o cerrados pensamos, estamos pensando, estamos estructurando geométricamente la vida. Podemos recordar, podemos evocar algo que hemos visto, podemos inventar, pero necesitamos imaginar, lo que llamamos imaginar, con la mente. Por lo tanto, necesitamos la mente, pero necesitamos también algo que nos haga, que nos impulse, que nos motive, que nos lleve a buscar, incluso a evolucionar, que nos impulse a la evolución. Y ahí está lo que empieza por lo que se llama deseos. El deseos, la fuerza motivacional de nuestro cuerpo emocional, donde están los deseos, es la fuerza que nos lleva, aun equivocándonos continuamente, a no quedarnos quietos, estáticos, nos moviliza. Fijaos que para bien o para mal los deseos nos movilizan a vivir, a actuar, a hacer montones de cosas, unas correctas y otras incorrectas. Debido al estado inferior de evolución, unas serán incorrectas, nos equivocamos, fallamos, somos ignorantes, y fallamos por ignorancia. Cuando dentro de unas cuantas semanas, quizá en enero, dedique una charla a Sócrates, también dedicaré otra a Platón, pues tanto uno como el otro, aunque se atribuye mucho a Sócrates, dice que no se puede hacer el mal, decía, a sabiendas. Cosa que si lo miras literalmente se puede discutir, porque mucha gente dice, es que hay gente que está haciendo el mal sabiendo que está haciendo el mal. Claro, porque le interesa egoístamente. Pero si lo miramos con un poquito de profundidad, a sabiendas es con la intuición de las consecuencias. Entonces, cuando intuyes las consecuencias para ti, no solamente para los demás del mal, entonces no se puede hacer. Es por ignorancia. Pero ya digo, no por ignorancia en el sentido de gente que es ignorante, sino gente, oigo una música por ahí celestial, no sé si es algún aparato que tenéis por ahí o es ¿sí? ¿No estoy aquí? ¿Sí? ¿Sí? No, de algún móvil, de que está. Sí, debe ser un móvil. Sí. Bien, entonces nada, estaba ilusionado por si no era un móvil, pero bueno, enseguida se averigua de que es un móvil y ya está. Bien, entonces la fuerza del deseo es lo que nos impele a actuar. Y el deseo, que es de la personalidad, del cuerpo emocional, pues ya sabéis cómo actuamos. Actuamos muchas veces de un modo egoísta, negativo, pero poco a poco, conforme evolucionamos, vamos actuando de un modo más positivo, más adecuado. Muchas veces los deseos es para sobrevivir. Satisfacer un deseo, como el comer, el beber, dormir, son parte de nuestra supervivencia. Necesitamos satisfacer los deseos para sobrevivir. Luego hay una serie de deseos que nos impulsan a ir desarrollándonos, ir mejorándonos, construyendo un mundo mejor. Y hay otros que, por el contrario, ya sabéis cómo funcionan y sirven para hacernos daño. De tal manera que los deseos están ahí. Cuando vamos evolucionando, van disminuyendo los deseos inferiores y aumentan los deseos superiores. No, ahí no hay nadie. Sí, debe ser de un móvil que tenéis por ahí. Sí, nada. Lo que no sé es... Sí. Ahí fuera no hay nada. No, ahí no hay nada. Es que no sé cómo se para. Porque he apagado esto porque se estaría grabando todo. No lo pares, no lo pares. No, yo luego lo puedo cortar este
este fragmento. Nada, se da, perdonad por la interrupción, y luego sí, ahora te lo solucionarán, no te preocupes. Mientras sigo, es decir, que los deseos están motivándonos nuestra vida, nuestro actuar, y conforme nosotros vamos evolucionando, estos deseos se van sutilizando, van adquiriendo una tónica menos egocéntrica, menos egoísta, y vamos abriéndonos. ¿Y qué ocurre cuando se van puliendo y sutilizándose? Que vamos teniendo deseos, igual que sentimientos y emociones, más puras, más elevadas, más integradas, y además más placenteras, o si sabéis distinguir, más gozosas, aun siendo parte de la personalidad, del cuerpo emocional, y todavía no alcanzando la dimensión espiritual. ¿Qué ocurre cuando esto sucede? Como os digo, que la energía de arriba, espiritual, la del alma, entre la que está la energía de amor, entonces encuentra vehículo para descender. Y entonces sí que esa energía de amor se puede expresar en nosotros actuando amorosamente. Claro, estoy diciendo el significado de amor como amor incondicional, porque si bien se podría decir, no son palabras mías, amor egoísta o egocéntrico, amor condicional y amor incondicional, como si fueran 3 niveles o 3 pisos, fijaos que eso está a la orden del día. Todos los niños, los primeros años son egoístas. El amor que pueden estar viviendo está en función de sus necesidades, de lo que desean, sin tener en cuenta las necesidades de los demás. Aunque incluso los niños sean precoces y vayan mostrando rasgos de apertura, de altruismo, de consideración, que eso es cada vez más frecuente y lo veremos más y más en el futuro, sin embargo hay una tendencia natural egocéntrica. Si el niño, conforme va creciendo en edad, sigue así, entonces será un amor más egoísta. La persona no evoluciona. Pero si el niño va avanzando y va evolucionando, entonces conforme crece en edad y va madurando su cuerpo físico, su sistema nervioso, su mente, porque eso no viene así desarrollado, se necesitan años para que estos cuerpos se vayan formando, y por lo tanto, en la medida que estos cuerpos están más desarrollados, entonces se puede decir que hay una expresión, entre otras cualidades, del amor, de un amor menos egoísta, pasando por un amor condicional hasta llegar a un amor incondicional. Fijaos, en cada uno de estos 3 nombres hay una variedad de niveles de energía. Hay distintos niveles de energía. Por ejemplo, el amor egoísta puede tener desde el más egoísmo más burdo y más bajo hasta un egoísmo, digamos, que va poco a poco descentralizándose y se va acercando al amor condicional. Amor egoísta, lo habéis entendido, o egocéntrico, es cuando el ser humano solo espera recibir, pero no das nada a cambio. Es decir, vemos personas de todas las edades que en la vida solo esperan recibir, sea dinero o cosas materiales, o ideas, conocimientos, o incluso afectos, pero sin dar nada hacia los demás, o a lo mejor dando poco, porque ya he dicho que hay una gama de grados que indican una cantidad muy variable de posibilidades. ¿Qué ocurre cuando el amor asciende a otro nivel? ¿Y por qué lo llamamos amor si es egoísmo? Y a veces decimos el amor y el egoísmo están en posición contraria, porque la persona está como amando una parte de sí mismo. Digo una parte para no decir todo integralmente. Una parte de sí mismo o de unas cuantas personas, excluyendo el resto. Quizá no las odie, pero si lo contrario del amor es el odio, está uno amando una parte de la vida y excluyendo el resto. Por eso existe amor, nada más que muy pequeño, muy estrecho, o más bien limitado. ¿Qué ocurre cuando se sube al siguiente piso y se habla de amor condicional? Pues todos sabemos lo que significa la palabra condicional. A condición, hacer o dar algo a condición de recibir. Y entonces el ser humano que actúa así
da cosas, da lo que sea, porque no solamente hay que pensar en lo físico material, a cambio de recibir. Si recibes, das. Si recibes más, das más. Si recibes menos, das menos. Siempre es a condición de lo que recibes, lo que das. Por lo tanto, amor condicional es este que acabo de decir. Estaréis seguramente de acuerdo conmigo que sin saber el número, la mayoría de la humanidad nos encontramos en estos dos que acabo de decir. La mayoría. Quizá en el mismo ser humano oscilamos de uno al otro. Y una minoría, pero que creciente, sin saber la cantidad, estamos en el tercer piso. O quizá estemos entrando en el tercer piso, subiendo ya. Como si fuera, no pasamos de un piso a otro, sino hay que subir una escalera y hacer una transición. El amor incondicional, que como dice la palabra es amar, dar sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Es cierto que cuando preguntas a las personas que son solidarias, que están trabajando por los demás, el motivo por el que lo hacen, con frecuencia dicen porque les llena, porque se sienten bien, se sienten a gusto, etc. Ya hay algún grado de condición. Pero esto no es significativo para poder juzgar a las personas. Por las palabras no se puede acertar la mayoría de las veces a la hora de enjuiciar si uno está más o menos, porque quizá una persona diga es que me siento bien, es que me llena, es que es lo que me pide mi interior, y entonces pues parecerá que es condicional. Pero ¿y si está viviendo, aunque tenga algo de condicional, el amor incondicional, y lo que está sucediendo, por eso lo dice así, es que como resultado de esa expresión que te nace de dentro y que la das a los demás sin esperar nada a cambio, estás recibiendo algo que es gozoso, y no digo placentero porque estamos hablando de niveles más altos, gozoso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tiene uno que estar dando a los demás sacrificándose y sufriendo? Pues no encaja. Es decir, que cuando se da, y esto lo expuse seguramente el otro día en la charla sobre la felicidad, cuando la felicidad, queremos alcanzar la felicidad, no hay más remedio que estar ofreciendo algo desinteresadamente al mundo, a la vida. Si no, egocéntricamente podrá ser felicidad efímera, pasajera, pero nunca profunda, sólida, permanente. Entonces, si uno da, antes o después, más pronto o más tarde, recibe. Y no se trata de no querer y de cerrarte a eso, porque es parte de la vida. Recibir el agradecimiento, si no de las personas, de la propia vida que te da por dar. Repito, antes o después, que no siempre es de inmediato. Y entonces una persona a lo mejor pues expone o explica ese gozo que siente como resultado del bien que ha hecho a otros seres humanos. Pero yo no me atrevería a juzgar, en cualquier caso, como de amor condicional. Quizá haya algo, o quizá esté también ese amor incondicional. Sería condicional cuando estás condicionándolo a. Hay mucha gente que trabaja y trabaja bien, pero lo condiciona que le pagan bien. Si le pagan menos, se escapa o busca evitar el trabajar más, trata de hacer menos. Pero hay gente que le paguen lo que le paguen, es cosa aparte, es reclamar con la justicia de un sueldo digno, pues lo hace lo mejor posible, con mucha atención, mucha inteligencia y mucho amor. Sería un trabajo incondicional, que incluso se puede aplicar, como estoy diciendo, al trabajo laboral. Trabajo que necesitas cobrar para vivir, lo puedes hacer incondicionalmente. Y seguro que hay mucha gente en el mundo, no sabemos cuánta, que aunque no lo necesitara, no dejaría de trabajar. Por supuesto que la mayoría sí, y seguramente todas las noches lo sueña, ¿no? A ver si le toca la lotería para dejar de trabajar. Pero hay mucha gente que seguiría haciéndolo, lo cual ya nos da pistas de que hay algo en alguna medida incondicional. Y entonces eso ya se le puede decir que es propiamente amor con mayúscula. ¿Qué ocurre? Pues cuando Antonio Blay, por ejemplo, habla del amor, explica muy bien, no lo he oído ni lo he leído en otros autores, que
que bueno, el amor que siempre está relacionado, y lo sabemos todos, con este centro energético, este chakra, chakra cardíaco, en terminología oriental el anahata, está asociado al corazón. Como todos los chakras, tiene tres niveles, uno más externo, otro intermedio y otro más profundo, los chakras, de tal manera que según donde está la conciencia situada, vives la cualidad de ese chakra en un nivel u otro. Por ejemplo, el cardíaco, el que canaliza la energía de amor. Por eso siempre el amor, como sabéis, asociado al corazón, ¿verdad? Y se señala esta zona, no señalamos otra del cuerpo, aquí. ¿Qué ocurre cuando se está viviendo superficialmente y la energía vibra más, o la conciencia está identificada con la parte superficial? Que amas las formas externas, sea de las personas, sea de los objetos, de las ideas, etc. Te quedas en la periferia, en la forma, en las apariencias. De tal manera que en función de lo que entra por tus ojos, por tus sentidos, pues te sientes más atraído o menos. Y eso es, las relaciones humanas es de lo que más predomina, las apariencias, etcétera. ¿Qué ocurre cuando la energía de la conciencia se identifica con la zona intermedia? Que se valora más el sentimiento interno, la sensación, la reacción más interna. No quita que también ocurra con la apariencia, como la que acabo de decir, sino se valora la sensación interna que te produce. Si es gozosa, si es agradable, te atrae. Si no, pues no. Entonces el amor está ahí oscilando entre lo uno y lo otro. Esta sería más psicológica, la primera sería más aparente, más física. ¿Y qué ocurre si vas entrando a la zona interna? Entonces se vive el amor como energía, como potencia inicial o punto de partida de todo lo demás. Entonces la persona que ha ahondado en su conciencia y mira las cosas, no su interior, sino lo que sea, de fuera o de dentro, desde la zona más profunda, como si la mirada estuviera aquí, y entonces la visión, los ojos que perciben estuvieran en el fondo. Y entonces desde ese fondo, de donde surge las cualidades, los potenciales, voluntad, amor y energía, entonces se vive desde el centro. Es como mirar la realidad desde el centro de una esfera. Desde la periferia ves una zona, pero desde el centro de una esfera lo verías todo, lo percibirías todo. Entonces, la profundidad en la vida, lo que conseguimos con una atención más y más y más trabajada, más desarrollada, más elaborada, porque siempre es llegar a lo mismo, a la atención, a lo que expande la conciencia, hace que el amor vaya surgiendo como potencia. Y entonces, aunque estuvieras solo en el planeta, aunque no hubiera seres humanos, aunque nadie te quisiera, aunque nadie te respondiera, el potencial está ahí. Sabéis que gran parte de los seres humanos depositamos el amor en la respuesta de determinados seres humanos, de determinadas personas, y si nos lo dan nos sentimos bien, si no, mal. Y gran parte del sufrimiento humano es por la falta de amor del exterior, de otros seres humanos. ¿Qué ocurre? Que cuando fallan dos seres humanos que están fuera, se crea un vacío. Esto se manifiesta también mucho cuando se muere un ser muy cercano, puede ser la pareja, se crea un vacío, como expliqué el otro día, bueno, muchas veces, pero el otro día profundizamos en ello, en el tema de la muerte, se queda un vacío. ¿Qué ocurre cuando desarrollas el amor? Pues que entonces te fallarán los seres humanos, podrán fallarte, a lo mejor no, pero si te fallan, está ahí el potencial. Y entonces ya, como he explicado cuando he tratado el tema de la soledad, ya no existe posibilidad de sentirte en soledad, ni crear ese vacío que se llama así. Es una de las palabras que más utilizamos, sentir un vacío interior. Fijaos que ese vacío interior buscamos rellenarlo de muchas maneras, esa falta de amor, de potencial. Unas veces es con la avaricia, con la ambición, avaricia, atraer cosas. Otra es crear estímulos en los seres humanos y buscar aquellos seres humanos que te pueden rellenar. Así que puede ser afecto de seres humanos o con cosas.
pues incluso muchas veces ese vacío se intenta rellenar comiendo más de lo necesario y con otras vías que el ser humano en su ignorancia busca. De tal manera que ese vacío se rellena pues con la energía de amor, no que viniendo de fuera hacia adentro, sino actualizándose de dentro hacia afuera. Pero fijaos, he dicho la avaricia, pero el orgullo y la soberbia también es falta de amor, aparte de falta de luz. La envidia y los celos, lo mismo. Estos defectos humanos es la falta de amor. Pero si hablamos de problemas psicológicos, acabo de citar la soledad. Pero si indagamos en la depresión no solo es falta de luz, sino también falta de amor. Es muy duro a veces decir que una persona deprimida no tiene amor, porque si la conocemos y sabemos que es una buena persona, pues, y que se deprimen buenas y malas personas, mejores y peores seres humanos, pues parece que estás en una contradicción. Pero no es difícil ver que cuando una persona está deprimida, seriamente deprimida, el amor se estrecha. La puerta que permite la fluidez del amor se va cerrando en mayor o menor medida, y la persona se vuelve egocéntrica, está en su mundo, encerrada. ¿Qué ocurre cuando una persona deprimida brota por los motivos que sea, la fuerza del amor, que rompe ese muro que le está cerrando y se abre al exterior, y la depresión desaparece, o por lo menos disminuye? Es decir, que la depresión incluye falta de amor, la tristeza, la soledad, como he dicho, los miedos. ¿Creéis que es compatible el amor y los miedos? Pues no. El deseo y los miedos sí, pero el amor es totalmente incompatible con el miedo. Y además tiene su lógica racional. Si el amor es unidad, no ves algo que va contra ti, una amenaza. Como en todo miedo, percibes una amenaza, que venga de donde venga. Puede ser una persona, una enfermedad o lo que sea. De tal manera que la energía de amor es profundamente terapéutica, es transmutadora, la energía de amor. Ojo, la de deseo te puede hacer producir una satisfacción temporal, efímera, pero la de amor, si la vamos viviendo, aunque sea a dosis pequeñas, notamos que nos transmuta. Y esto tiene grados. ¿Y qué ocurre cuando vas profundizando? Porque esto que acabo de decir se podría calificar de calidad, de ir aumentando la calidad. Pues que simultáneamente aumenta la extensión. Es fácil de ver, creo. En la medida que profundizas, entonces el amor no se queda solo en unos cuantos seres, se abre a todos. Por supuesto que no puedes conocer a todos los seres humanos porque no te da tiempo, somos muchos, ni tienes la misma relación, eso es evidente y lo sabemos. Pero cualquier ser humano que entre dentro de tu órbita, pues lógicamente actuarías lo mejor que sepas, deseándole y transmitiéndole el mayor bien, adaptado con la inteligencia, porque el amor tiene que ir acompañado de inteligencia y de voluntad, si no, no se puede manifestar. Tienen que estar las tres energías, adaptándote a las necesidades de esa persona. Por lo tanto, se puede hablar de un amor universal no porque conozcas a todos los seres humanos, ni los tengas cerca, que es imposible, sino como potencial, como algo que parte de un fondo y que se va irradiando en todas las direcciones. Y acabo de decir seres humanos, pero ahí incluyes todos los reinos de la naturaleza, porque amar a todos los seres humanos y maltratar a los animales no encaja. Cuando un ser humano maltrata a los animales y ama a los seres humanos, habría que cuestionar ahí qué es lo que está pasando. ¿Será un amor deficiente, un amor condicionado a que son seres humanos y separa y diferencia a los animales? ¿Qué es lo que está pasando? Es algo a investigar. Un amor profundo está incluyendo a todos los reinos y a todo. Incluso, pues, esto no es nada del otro mundo. La palabra amor se aplica a cosas como el trabajo. Hacer el trabajo, aunque sea solas, lo mejor que sabes, tratando de mejorar, de perfeccionarte, de poner la máxima atención en lo que estás haciendo para hacerlo cada vez mejor, dentro de tus límites. Hoy llegas hasta aquí, mañana hasta allá.
y no puedes dar un salto pero vas haciéndolo mejor. Eso es amor, puede ser un amor puro. No hace falta que haya necesariamente seres humanos, estás haciendo lo que tienes que hacer, de tal manera que esto se va ampliando en extensión. Esto puede ser aparentemente simbólico como una locura. Como decía Santa Teresa de Jesús, decía algo así como: seamos locos de amor. Es una de sus frases. De tal manera que es como a una locura que se va ampliando en sentido simbólico. Me estoy refiriendo. El deseo sí que puede llevar a una locura en sentido literal. El amor aclara a la mente, expande la luz, la lucidez, y estimula la voluntad. Es decir, que no solamente los deseos nos movilizan a hacer cosas, es que la fuerza del amor que está por encima del deseo nos estimula más. Pero lo que más nos interesaría de todo esto es qué podemos hacer para amar, si es verdad lo que nos dicen, que es lo más importante de la vida. Incluso a nivel espiritual, la dimensión espiritual son las 3 cualidades que he dicho. Pero es que el amor es, diríamos, aunque ahora matizaré un poquito más la relación del amor con la inteligencia, el amor es fundamental. Hay gente que cree que por leer muchos libros de tipo espiritual, por saber muchas lecciones, muchas teorías, por conocer muchas cosas es espiritual, y sabemos que no. Eso puede ser una ayuda, un complemento si luego lo materializas y lo aplicas. Pero creer, estar convencido que lo eres, tampoco puede, porque estamos llenos de creencias. Las creencias son, como sabéis, mentales. Creencias son mentales. Y podemos creer muchas cosas que luego no son, o que son menos de lo que pensábamos. Así que, en la medida en que, por ejemplo, estamos creando, y esto lo podemos hacer todos, cada uno en su medida. Fijaos qué sencillo es, aunque es muy costoso, crear momentos de silencio. Silencio me refiero de pensamientos y de sentimientos. Coger, por muchas cosas que tengamos entre manos, siempre podemos encontrar momentos, si queremos, en los que aparentemente no hacemos nada, aunque estamos haciendo de lo más importante de la vida. Crear silencio mental, es decir, dejar de pensar, pero estar despiertos, no dormidos, no ensoñando, sino muy despiertos. Un silencio mental que incluye silencio emocional y quizá a veces, aunque no siempre, silencio físico. Cuando no se oye ningún ruido, silencio físico, pero ese no es el más importante, es silencio psicológico, mental, emocional. ¿Y qué ocurre cuando esto se silencia y estás despierto? Pues que más pronto, más tarde, viene como algo que no se puede describir con palabras, y que a lo mejor habéis notado en algún momento, posiblemente. Algo sutil, que es una fuerza integradora, que es precisamente de amor. Es decir, que por la vía de la luz, por la vía de la atención, no solo despertamos la intuición es la capacidad no de pensar, sino de, sin pensar, de ver directamente la verdad de las cosas, o acercarte a la verdad de las cosas. Es la intuición, que no es de la mente concreta, está por encima de la mente concreta, la intuición. Pues bien, la intuición nos lleva a abrir la conciencia, y al abrir la conciencia viene lo que no hay que construir ni fabricar, sino que ya está, que es el amor. El amor. Y el amor se siente aquí. Incluso está unido a la alegría. Cuando en la 9ª sinfonía de Beethoven cantan, y es lo primero, y luego se repite varias veces, se canta: alegría, hermosa centella divina, hija del Elísio, ebrios de fuego, pues penetramos en tu santuario, y allí donde tus alas se posan, los seres humanos se vuelven hermanos. Allí donde la moda había rigurosamente dividido. La moda es la mente. La mente concreta se podría simbolizar como la moda. La mente concreta es la que separa. Y la alegría que está muy unida
amor nos une. Y entonces el amor profundo no es triste, no puede estar relacionado con la tristeza, está relacionado con la alegría. Pero cuando explico la alegría, digo que una cosa es la alegría emocional de que nos salgan bien las cosas, que se cumplan nuestras expectativas, y otra es esa alegría profunda que más allá de cómo van las cosas por fuera, puedes sentir por dentro. ¿Y qué ocurre si van mal las cosas por fuera? Que esa alegría y esa vibración profunda puede ayudar a contrarrestar ese malestar, ese mal, esa deformada e incorrecta expresión de la vida. Puedes contribuir a paliar el sufrimiento, el dolor, el mal. Con la tristeza no se puede. Con la tristeza contagias tristeza, con la depresión contagias depresión. Con la alegría se contagia alegría, con el amor, amor. De tal manera que los males de este mundo, que están ahí de siempre, bueno, desde hace mucho tiempo, y nos queda una temporada, no sabemos cuándo, están ahí, y parece que las cosas de repente vayan mal cuando estaban mal, ya, nada más que va surgiendo, pues intentamos atajarlo con medidas físicas, como sabéis, y eso es inevitable y hay que hacerlo, pero podemos estar así siempre, volviendo y volviendo, si no tomamos medidas serias los seres humanos, con medidas más profundas. Es decir, por ejemplo, cuando un ser humano malvado que hace daño, un terrorista, etcétera, es conocido por millones de personas, más de uno sentirá odio y rechazo a ese ser. Entonces, toda esa energía acumulada de odio o de negatividad, que podemos decir que es por un lado humano, está concentrada sobre un ser y sobre el ambiente. Estamos irradiando una energía que está creando el campo abonado para que el mal, las guerras, el terrorismo, etcétera, y no solo esa persona, sino en general, se mantenga. Es decir, que hay una serie de egregores, si habéis oído hablar de los egregores, que es la energía positiva y negativa, ahora estoy hablando de la negativa, que está en el ambiente, en el aura del planeta, esa energía de egregores. Cuando la semana que viene explique la ópera Tannhäuser, al principio de la ópera, en el primer acto, sale de la montaña de Venus. La montaña de Venus se podría ser el símbolo de un egregor, el egregor de determinados deseos, de la sensualidad, del amor inferior, para compararlo con el amor de otros de los cantantes en el torneo de canto, como Wolfram, y también, por supuesto, de Elizabeth, que están representando el amor superior. Tannhäuser es la representación del alma de un ser humano que ha llegado a un punto de evolución, pero que todavía puede caer en la tentación y descender, como en la ópera se dice, a la montaña de Venus, descender y quedar atrapado de un tiempo, pero esa fuerza del alma le impulsará a salir otra vez en un momento u otro y dirigirse hacia el amor superior. Eso está dentro del proceso evolutivo. Pero esa montaña de Venus está formada por una serie de entidades y de energías, está simbolizando, que podríamos llamar egregores. Incluso dentro de los egregores hay íncubos y súcubos. Es decir, que los que pueden percibir los mundos internos nos están hablando de esas egregores tentadores con formas masculinas y femeninas que desde los planos ocultos están tentando, de tal manera que parte de esa degeneración sexual de gran parte de la humanidad que todavía mantenemos desde hace millones de años está también como alimentada o mantenida por esos niveles. Bueno, somos los seres humanos los que alimentamos, igual que el miedo, el egregor del miedo, que es enorme, lo estamos alimentando cuando sentimos miedo. El egregor del egoísmo, lo mismo, y así los egregores de las enfermedades y de los defectos los estamos alimentando. Ojo, porque hay egregores positivos, Están los dos platillos de la balanza, positivos y negativos. Nada más que ahora estoy nombrando los negativos.
y eso está atrayendo hacia abajo, pero el impulso del alma es que aunque bajes, este es el tiempo, luego como almas tengas que elevarte y seguir vibrando cada vez más sutil hacia arriba. Eso es el signo de la evolución. Entonces, pues ese inmenso amor que siente la protagonista Elizabeth, que a veces en la ópera es como un mantra cuando se pronuncia el nombre, Wolfgang ante Tannhäuser pronuncia el nombre de Elizabeth como un mantra, y entonces se destruye ese enganche que le estaba acercando hacia la montaña Venus, y entonces se da cuenta y se produce esa liberación final. Bueno, lo he simplificado así, aunque es un tema para desarrollar. El caso es que amor humano, amor divino, amor carnal, amor superior. De alguna forma también podríamos entenderlo como que algunos aspectos de uno y de otro pueden estar integrados, pero lo que más se nota es la tendencia a esa representación de esa atracción hacia abajo, que es placentera durante un tiempo, pero que ha de ser superada. Es equivalente a la reina de la noche en la flauta mágica de Mozart, que representa el mal, pero también representa la luna, y la luna está representando el mundo emocional, y por cierto es como un enganche que está trayendo las emociones de los seres humanos. Y Sarastro y los demás están representando el sol, la energía que viene del espíritu, de abajo y de arriba. Y la evolución es sin destruir, sin abandonar, ir transmutando lo de abajo para que vaya expresándose lo de arriba. Dicho de otra manera más psicológica, podríamos entender que en la medida en que permitimos que el amor y la luz y la voluntad de arriba descienda aquí en la personalidad, y eso se hace pues tratando de manifestar cada vez las cosas superiores, como sepamos, como podamos, actuar como si, además de esa atención que os decía, entonces pues lo de abajo va no desapareciendo, sino se va controlando, se va de alguna manera transmutando. En definitiva, el amor, ¿cómo se desarrolla? Con el silencio, pero no estando así con los ojos cerrados necesariamente, aunque puede valernos algún rato. No necesariamente estando callados, sino trabajando, haciendo cosas lo mejor posible, pero tratando de parar este loro que tenemos aquí, esta cotorra o como queramos llamar, y esto que nos perturba tanto, que da tantas vueltas, que es la mente, con lo cual la parte emocional la vamos manteniendo más y más y más, cada vez más controlada, y así podemos ir desarrollando esta fuerza. Pero ojo, no podemos prescindir de ninguna de las tres, aunque tengamos tendencias más hacia una o hacia otra. Así que los deseos, por evolución, se van transmutando en amor, se van impregnando de energía más sutil de amor, y por lo tanto van cambiando. Será la misma palabra, pero tendrá una vibración cada vez más y más y más y más sutil. Bien, voy a dejar la exposición, así tenemos más tiempo para las preguntas, para el diálogo, para que planteáis lo que queráis. Seguro que cualquier cosa tiene relación con el tema. Una curiosidad, perdona. Sí. ¿Sarastro y Zoroastro es lo mismo? No, Sarastro es el digamos como el coordinador, el representante de los caballeros que están en el templo, ¿verdad? Y entonces sería como el mayor, como el hierofante, sí. Digamos, si decimos jefe, pues en parte para entendernos vulgarmente, de la ópera. Zoroastro es el nombre de un avatar de Persia, un avatar que hace miles de años. Pero vamos, sí. No están relacionados. Sí. Es que se parecen las palabras, pero es distinto. Ni nada de eso, no tiene. Sí.
La flauta mágica. Por cierto, la flauta mágica la hemos puesto aquí, la hemos analizado, la volveremos a poner. Voy a seguir poniendo después de Tannhäuser, volviendo a poner todas las óperas de Wagner progresivamente. El domingo pasado en el programa de la televisión This is Opera, ¿verdad? Si la veis, pusieron la flauta mágica. Lo que pasa es que es un programa interesante para el que parte de cero, pero quedó tan limitado. Bueno, sí, con lo interesante que es y lo motivador que es el que hace este programa. Pero bueno, ¿a qué hora la hace? 8:20. Incluso por las mañanas sí, dijo, por ejemplo, pues en esta ópera, la flauta mágica, el número 3, dice, es un número de la masonería. Pero el número 3 es un número universal, son las 3 energías universales. Entonces, cuando he explicado la flauta mágica, digo que esos símbolos de la masonería, que son ciertos, Mozart fue masón y se inspiró en la masonería. Hubo varios músicos masones, se basó en la masonería, pero son símbolos universales. Símbolos, la dualidad del sol y la luna, el número 3 es un número universal, son las 3 energías universales, no es un número propio de la masonería, sino eso y otras cosas. Entonces lo interesante es desligarnos de las etiquetas, igual que lo esencial del cristianismo, de cualquier religión, es universal, está más allá de toda etiqueta, de todo nombre. Eso es interesante. Nada más que una religión, una filosofía, una organización aparece en el tiempo, se apropia de eso, lo hace suyo, lo configura de una manera determinada y lo lanza. Y el que no lo sabe cree que eso es propio de ahí. El que no lo sabe cree que Cristo es propiedad del cristianismo. Pues si Cristo no es propiedad de nadie, es la energía de amor que está en el planeta y en el corazón de todo ser humano, creyente, agnóstico, etcétera. Entonces no puede ser propiedad. Entonces esto o te estrecha o te expande la conciencia, el creer que las cosas tienes que ser de esa manera si perteneces a esto, y si no vale contigo, ¿verdad? Es como cuando decimos la psicología oriental y la occidental. Bueno, es psicología humana. Los chakras no solamente los tienen los orientales, los chakras que hablan los orientales los tenemos todos los seres humanos, aunque no hablen aquí en Occidente tanto, sino allí. Pero bueno, poco a poco vamos encontrando esa relación por ese proceso evolutivo de fusión que hace que vayan desapareciendo las fronteras. Solo el mal con mayúscula, le interesa crear fronteras, separaciones y disgregaciones. El bien hace lo posible o lo imposible por ir integrándonos y vernos como seres humanos. Pero cuando alguien crea fronteras, es muy probable, ojo con esto porque estoy hablando en términos generales, que su orgullo le lleve a ello. El orgullo como ser humano, como nación, como sea, de sentirse superior a los demás. Pero así como creo que fue Jesús quien dijo, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros, por mucho que se eleve una nación, y algunas lo van, luego tiene que caer, porque tenemos que ponernos todos y llegar un momento, no sé cuándo será, que nos veamos como seres humanos, como grupos, como naciones, ¿verdad? Pues bueno, que tendremos unas cosas que otros nos tienen, pero que tenemos que compartir en ese sentido, inteligentemente, amorosamente. Entonces las etiquetas pasa eso, los nombres nos limitan bastante. No sé si lo veis de esa manera, pero deberíamos desligarnos de esas connotaciones. Por eso es interesantísimo el lenguaje psicológico, que puede ser aplicable a todos. Por eso cuando hablo de religiones digo, lo que dice esta religión, esta y esta, psicológicamente se puede decir así. Padre, Hijo, Espíritu Santo es voluntad, amor, inteligencia. Los orientales lo llaman Shiva, Vishnu y Brahma, ¿verdad? Pero es voluntad, amor e inteligencia, que está. De tal manera que no es para los cristianos el Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque los hindúes lo llaman al Padre Shiva, al Hijo Vishnu y al Espíritu Santo Brahma. Entonces todo depende de los nombres. En nombre de los nombres nos hacemos la guerra, nos peleamos, nos hacemos daño, cuando más allá de los nombres y de las etiquetas podemos encontrar una
mayor unidad, integración, y ahí salimos todos ganando. Cuando hay separación, unos contra otros, salimos perdiendo. No sé si coincidís conmigo. Quedan muy bonitas las palabras, pero se trata de verlo, de comprenderlo y de aplicarlo. Al mal se le puede llamar falta de amor, porque hay amor, pero ¿cómo? Sí, ausencia de amor, igual que a la soberbia, a la avaricia, a la envidia, a la ira, en fin, por señalar defectos humanos, falta de amor. Los defectos humanos, los problemas humanos, falta de amor, falta de luz y voluntad. Entonces, cuando, igual que a la oscuridad, que es falta de luz, ¿verdad que no tiene una entidad la oscuridad? Falta la luz, hay oscuridad. Aumentas la luz, disminuye la oscuridad. No puedes, ¿verdad? La palabra ya lo dice, defecto. Defecto. El defecto físico le falta un brazo, le falta. Sí, defecto, algo que falta. Defecto, sí. Sí que falta algo. A un mal mayor, a un mal general, que entonces está el mal, por la tierra. Sí, el mal es la falta de amor. Pero de muchos. Y también incluye ahí que el espíritu, la conciencia, está atrapada en cárceles inferiores de una vibración más densa, la materia. Es decir, que la materia y el espíritu forma parte del espíritu, del todo. Nada más que cuando el espíritu está atrapado en la materia, alma en la personalidad, por ejemplo, entonces surge el mal en todas sus variantes. Cuando el espíritu se va liberando de la materia, pero no escapando, sino liberando de estar condicionado para a su vez condicionar a la materia, hay el bien, mal y bien. También de todo esto hablaría en una charla que titulé El bien y el mal, en el ser humano y en el cosmos. También está en YouTube esa charla, el bien y el mal. El mal, la ausencia de bien, y se nos dice que en el cosmos solo hay bien, solo hay bien. Pero cuando se desciende a planos más densos de la materia, entonces como la dualidad se manifiesta de un modo más vivo, más crudo, entonces está bien, mal. Y según la relación de estas dualidades aquí abajo, o de lo de arriba con lo de aquí abajo, pues hay carcelamiento, atrapamiento, mal. Liberación por el impulso evolutivo, bien. Así que la medida que nos liberamos, ojo, liberar no es escapar y marcharnos de lo físico, de lo emocional y de lo mental, que significa transmutarlo, controlarlo, no ni reprimirlo ni eliminarlo, sino controlarlo es el bien. Nuestro bien está en eso, y ya bastante trabajo que tenemos con nosotros. En la medida que lo consigamos, eso repercute sobre los demás. Como no somos gobernantes ni tenemos responsabilidades grandes, pues somos gente de a pie, gente de la calle, pues solamente parece que nos toque protestar y quejarnos de cuando actúan mal y no solucionan los problemas, etcétera, ¿verdad? Aunque las democracias, bueno, sí, lo habré dicho más de unas veces, la democracia todavía no existe. La democracia son dictaduras veladas en estos momentos, gracias a que tenemos lo que se llama democracia en comparación con lo que había en el pasado. Pero cuando conoces o intuyes lo que puede ser una democracia, lo manipuladas que están, pues dices, pues están bastante manipuladas. Creo que no es ningún secreto, sino que está ahí evidente. Entonces, pero bien, hay grados y ya bastante que podamos protestar, patalear y decidir a veces, aunque sea a ciegas, en este sentido. Pero poco a poco iremos despertando masivamente y entonces iremos. Como otra de las charlas antes de acabar el año será sobre psicología de los grupos, de las masas, cómo funcionamos psicológicamente como masas, como grupos, pues también ahí podré desarrollar más ese tema. He dicho la de la semana próxima, la unidad y la diversidad, y creo que la siguiente es psicología y cine y psicología, que será previa a un cursillo
de fin de semana, donde explicaré la influencia del cine en la psicología humana, no solo las películas como han tratado el cine y la psicología del ser humano, sino cómo nos influye. Y otra cosa que se habla menos, cómo podemos aprovechar el cine para crecer psicológicamente, no solo viendo, sino psicológicamente. Eso ya es más desconocido, pero creo que es más interesante. En fin, ¿tenéis más preguntas? Sí, adelante. Cuando hablas del amor, hay como el amor superior, ¿no? Y un amor más de deseo, más bajo, ligado a temas más emocionales a lo mejor. Pero has dicho que al final lo que mueve la voluntad es ese, lo que nos mueve a la acción es ese deseo también, lo que nos mueve a actuar. Entonces me pregunto qué mueve más al hombre, si ese deseo o ese... ¿El deseo o el amor? Sí, ¿de arriba o el de abajo? Sí. Pues bueno, como estamos donde estamos, en general más el deseo. Pero habla de una escala de deseos que se van acercando, incluso confundiendo con el amor, o que se van impregnando de amor, deseos. Se podría llamar aspiración, ¿no? Sí, la aspiración, sí, es como si desde el amor estiraran la aspiración, como viene de dentro la aspiración. El deseo suele estar estimulado desde fuera, ¿verdad? Los estímulos del exterior nos mueven el deseo. Y la aspiración es algo que emana de dentro. ¿Entendéis así la palabra aspiración? Y es precisamente las dimensiones más profundas donde está el amor, lo que desde dentro nos clama. El alma, precisamente, que es amor. Alma. Entonces nos está pidiendo desde dentro, pues, cambiar. Entonces la humanidad está más movida por el deseo, pero progresivamente, conforme avanzamos y vayamos evolucionando, más por el amor. De hecho, no sé cuántos, pero hay muchísima gente que trabaja de modo voluntario, o trabajos de voluntariado, o como sea, millones de personas de distintas edades en el planeta. Y en los últimos años o décadas creo que hay más de que nunca ha habido. Gente que está intentando hacer lo que sabe y lo que puede, aunque sea unas horas, al cabo del tiempo, por los demás, ¿verdad? Que así. De tal manera que incluso supliendo lo que los responsables políticos no llegan, o no alcanzan, o no quieren, o no pueden, o lo que sea. No vamos. Entonces está mucha gente intentando hacer algo desde aquí para ir paliando las dificultades humanas. Entonces es una expresión del amor, está movida en algún grado por el amor, aunque, para entendernos, mezclado con el deseo bien intencionado de hacer el bien. ¿Entendéis? Luego en la vida cotidiana no nos tenemos que marear con las palabras. Igual que una persona que ama ni siquiera se plantea si ama. Cuando a alguien no debemos decir es que yo amo a todo el mundo, perdonad si lo habéis dicho alguna vez, eso, pero muchas veces es un indicativo de que la persona necesita que se enteren que ama, porque le falta. Y entonces la fuerza del amor le está pidiendo reinar el vacío, y como no encuentras esa fuerza profunda, entonces deseas que te lo reconozcan, que te admiren, que te alaben, al decir a los demás, por si no se habían enterado, que tú amas, que tú haces esto, que tú haces lo otro. Pero cuando una persona es profunda, es que ni tiene tiempo de entretenerse en pensar si ama, si no ama, si es un iniciado, si no lo es, si está en un nivel, si está en otro. Es que no hay tiempo, y además ni ganas ni deseos, y además hay una responsabilidad de discreción en ese sentido, de tal manera que va surgiendo. Pero esto no es de la noche a la mañana, sino va en grados, gradualmente subiendo. Y repito, tener deseos profundos puede parecer amor, y estar impregnado de amor no es que pases de la noche a la mañana, al día siguiente, de la luz a la oscuridad, del día a la noche, de la noche al día, sino que es solapado. Es compatible, ¿no? Sí. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí, entonces la atención, si se educara, como espero que se haga en las escuelas desde pequeñitos, esa atención, y seguro que muchos educadores lo están haciendo y lo harán, aunque no estén en los programas. Educar
para esto, sensibilizar a los niños a que amen todo lo que les rodea, la naturaleza, que respeten todos los reinos, que se reconozcan, que compartan unos con otros. Fijaos qué cantidad de trabajo en los educadores, empezando por los niños, aunque en cualquier edad podemos ir haciendo esto, sensibilizando. El arte, que lo están quitando de las escuelas, que es una vía de trabajo, sobre todo la música, que es la más poderosa para estimular el amor. Wagner intentó expresar la unidad en la diversidad. No sé si sabéis la diferencia entre las óperas, que están divididas, actos, esto, lo otro, distintas partes, con sus temas musicales, etcétera. Y Wagner expresó un todo continuo. Los temas y todo está dentro de una continuidad. Derribó varias barreras musicales para crear la unidad en la diversidad, o la diversidad en la unidad. Además, como tuvo acceso al plano búdico, expresó el amor del plano búdico. Se le inspiró desde arriba, desde el plano búdico, para expresar en música, no solo en los argumentos simbólicos de los mitos que utilizó, sus óperas, en música, lo que suena en el plano búdico. Y entonces, al descender aquí al plano físico, salió esos sonidos, música. Y no solo eso, sino que también integró con la música, la poesía, no digo que es el único, la ópera están todas las artes, todas están en la ópera. Entonces también trabajó mucho, ya le dedicaré alguna charla a Wagner, aparte de las óperas, integró muchas cosas. Y gracias a la música, estamos hablando del siglo XIX de Wagner, se estimuló el surgimiento de sociedades que tenían por fin la unidad y la fraternidad, entre ellas la sociedad teosófica de Blavatsky. Hay un paralelismo entre Wagner, fueron contemporáneos, aunque Wagner pues nació en 1913 y Blavatsky en el 31. En ese sentido pues surgió, pero bueno, fueron contemporáneos. Y la música va preparando muchas cosas que luego van surgiendo. Igual que la música de Beethoven preparó el psicoanálisis casi un siglo antes. La música de Beethoven es psicoanalítica, pues preparó el surgimiento del psicoanálisis, y hace psicoanálisis abre la llave del subconsciente y facilita que se exteriorice. Es decir, que la música es una contribución hacia el amor, hacia la intuición, está todo. Las demás artes, por supuesto, también hay mucho amor. Hoy día pues las artes están degeneradas desde el siglo pasado y es mental. Hablo en general, muy mental. Pero ves que aunque admires determinadas obras de arte, no te toca aquí. El verdadero arte, de alguna forma, aunque no lo entiendas, te está haciendo vibrar algo de aquí. Por lo tanto, no es para momentos de fiesta o de ocio. El verdadero arte, que evoca el amor, que evoca la comprensión y que nos mueve al bien, es algo tan útil o más que el trabajo laboral, que el trabajo que necesitamos, ¿verdad? Es muy necesario si entendemos y vemos el sentido profundo, de tal manera que el verdadero arte está hecho con amor, por artistas imperfectos, con personalidades defectuosas también, eso también tiene su explicación, pero en el momento estaban abiertos, estaban en silencio, estaban receptivos en la inspiración y se tenían que sentir amor para expresar arte, de tal manera que el arte nos puede llevar a amar, la orientación de reconocer el valor de todo, que la misma energía puede estar expresándose en nosotros, en los árboles, en esto, la misma energía, en un ser humano santo, en un malvado. Nada más que luego hay una serie de condicionantes que están determinando esas grandes diferencias de forma y de comportamiento aquí abajo. Pero el alma está ahí. No es amar la forma, sino el fondo, respetando, por supuesto, la forma. Es decir, que el amor se puede fomentar de muchas maneras,
pero tendríamos que empezar por revisarnos. Bueno, a lo mejor lo estamos haciendo, pero no dejar de hacerlo nosotros y ver en qué estamos fallando, en qué podemos hacer más y mejor. Y sin darnos cuenta, aunque es una paradoja, nos estamos dando cuenta, muchos seres humanos estaremos neutralizando esos egregores que están manteniéndonos. Y como dice la gran invocación, iremos cerrando la puerta donde se halla el mal. Está en nosotros el mal, pero también hay unas energías por ahí que están, digamos, canalizándose porque las puertas están abiertas, de tal manera que, empezando por nosotros, por nuestro cambio psicológico, y luego progresivamente con otras formas se puede ir desarrollando. El amor es la terapia. Fijaos que con amor se puede curar hasta las enfermedades incurables, ¿verdad? La energía curativa del amor. El amor cura, integra lo que está separado. Las enfermedades son disgregaciones. Cuando hay una enfermedad, unas células van a un lado, otras a otros, hay una disgregación celular, física, energética, básicamente energética, porque todas las enfermedades tienen su raíz en lo energético. Entonces hay una separación. El cáncer se podría confundir al egoísmo humano. Unas células se ponen a pensar de otra forma y se separan. Células nacionalistas que dicen yo por aquí, tú por allá, y empiezan a separarse y a funcionar de otra manera y crean el cáncer. Se puede comparar, como hace los autores del libro famoso La enfermedad como camino, que compara el cáncer a un proceso de separación de individuos y de grupos dentro del conjunto de la humanidad. Y al producir esa separación con el consiguiente enfrentamiento aparece el cáncer, unas células, digamos, oponiéndose a otras, ¿sí? Energética, físicamente. Entonces es integración, el amor. Entonces el amor pues es la solución de todo. Además, si sabéis algo de cosmología, nuestro sistema solar, la energía principal es el amor. Están las otras, no es que, sino que su nota peculiar, su coloración especial del nuestro, de otro sistema solar será otra. Del nuestro es el amor. Y estamos dentro del sistema solar. Por eso todo el destino está dirigido por varias energías, por supuesto, pero de las 7 básicas, llamados rayos, si los conocéis, la segunda del amor es la más importante. Tengamos las que tengamos aquí, que nos diferencian, pero la de segundo rayo de amor es eso. Y esa energía pues está ahí tratando de impulsar la evolución hacia esa integración dentro del sistema solar y del sistema solar con otros, y así la evolución es resultado de ese impulso de la fuerza del amor, igual que de la luz y de la voluntad, a una integración cada vez más hasta donde no podemos imaginar, por mucho que intuyamos, ya no alcanzamos hasta donde se puede eso desarrollar. Pero bueno, esto solamente es para ratos, imaginar esas cosas. Lo importante es lo que día a día, cotidianamente podemos hacer. Y si estamos despiertos nos daremos cuenta que fallamos, caemos, nos levantamos, volvemos a caer. Pero a base de caer y no quedarte ahí sino levantarte, pues vamos poco a poco desarrollándonos progresivamente. Y ante esta situación que estamos viviendo ahora tan caótica de terrorismo, ¿cómo podemos contemplarlo para evitar ese odio que se está formando? Sí. Esto es, no va a producir odio, sí. resentimiento. Y además lo están diciendo por muchos medios, por muchos ejércitos, por mucha policía. Es una situación donde, a diferencia del pasado, no está el enemigo ahí, sino está integrado. Entonces, con esto que he dicho, en la medida en que vayamos vibrando, tendremos la seguridad inimaginable aquí. El karma ya determinará si nos va a tocar por aquí o por allá. Pero esta vibración es que no lo tenemos que desarrollar, todo esto que he dicho, simplemente por esta defensa, ni mucho menos, pero que está incluido. En la medida que tienes más amor o las otras cualidades, te sientes por dentro con una mayor seguridad. Es más, vives con más seguridad.
a no ser que tengas un karma pendiente, que incluso un mal karma que tuvieras que vivir por algo que estás pendiente, lo viviríamos de otra manera distinta, pero nos defiende. Por eso, en lugar de odiar, lo he dicho antes, es muy fuerte la palabra odiar. Es que a lo mejor dices odio, no, pero oponiendo odio con todos sus matices al amor, para entendernos, en lugar de odiar, decir que malos y pensar que desaparezcan, que se destruyan, ir a por ellos, que es distinto de defenderte, ¿verdad? Entonces, pues, amor. Pedir paz, pedir, pero ojo con la petición, porque si pides y no vives, las peticiones se quedan por ahí flotando y no llegan a donde tienen que llegar. Vivir, pedir. Es que hay unos espejismos muy grandes en las peticiones, de invocaciones o lo que sea, si no van acompañadas de esa vivencia personal. Entonces ya no tiene esa fuerza. Pero ojo, no sé si me he podido explicar. Esto no quita que además tengan que hacerse cosas de tipo material. Es inevitable medidas físicas, policiales, etcétera. Eso por descontado. De momento y durante X tiempo vamos a necesitar ejércitos y policía en el planeta. Es decir, que por muy pacifistas que seamos, tendremos que reconocer que es inevitable. Es inevitable, igual que por mucha psicología que vivamos necesitamos médicos que nos quiten síntomas, ¿verdad? Pues no podemos decir yo con amor me voy a curar, etcétera, porque estaríamos dejando de lado una cosa fundamental que actúa sobre el cuerpo físico. Por lo tanto, sobre la psicología y sobre el físico, pues lo mismo. Actuar sobre el mal físicamente como defensa de la materia del cuerpo y también yendo a la raíz del mal, a la raíz que es algo psicológico. Y luego también no puedo dejar de decirlo, aunque lo habréis pensado, existe esa ley universal del karma, causa-efecto. Y si hemos, como personas, como individuos, como naciones, creado un mal karma en un momento del tiempo de la historia, tenemos que recibirlo. Igual que el karma ha creado pues invasiones de unas partes del planeta sobre otros, unas naciones sobre otros, unos grupos, y luego la ley del karma, para que aprendamos, tiene que ir de tal manera que aceptar y comprender no significa aguantar. Me habéis entendido todos. Aceptar que es el karma, la enfermedad de una persona, no significa que no tengamos que hacer lo imposible o lo posible por curarla, que esté en nuestras manos. Nada más que nos ayudará a comprender, a tener más luz, saber que esa enfermedad es por la ley de causa-efecto. No viene así porque viene de no sé dónde, sino porque acción-reacción, causa-efecto. Es complementar, integrar y compaginar ambas cosas. ¿Sí? Por lo tanto, ahí hay un trabajo inmenso que tendría que hablarse más y conocerse más, no solamente círculos minoritarios. Lo que pasa es que, cómo lo dices, cómo lo explicas, cómo lo asimilas, tampoco se puede forzar con ciertas cosas, pero en la medida en que lo vivamos va a ir cada vez más extendiéndose la clave de los problemas y no estar dando vueltas y vueltas, tratando de poner parches y parches para escapar de los problemas. ¿Estaréis de acuerdo que lo ideal es ir a la raíz, al fondo? Y cuando más amor, más luz y más vibración, los egregores que están manteniendo las guerras, los terrorismos y todas estas cosas, las injusticias humanas y todo esto, irán desapareciendo desde la raíz. Y el amor incluye que cuando llegue el momento, pues que las naciones que tenemos de sobra, pues vayamos y igual no solo como individuos y como pequeños grupos, sino como naciones, vayamos compensando a las otras. No solo con obras de caridad o pequeñas acciones, sino ir también. Y hasta en los medios de comunicación se dice, hay que ir a la raíz de eso. Falta saber cómo.
pero ya hay pistas, esto que estoy dando, de ir, no sé cómo lo veis vosotros, de ir al fondo. Y muchas veces es que yo no puedo hacer nada, yo no soy un responsable político para tomar decisiones, podemos decir todos, solo puedo votar y nada más, y quejarme y protestar. Pero por este otro lado que explico, por ahí hay un trabajo inmenso que además va a ir hacia el fondo, hacia la raíz. Y cuando llegue, luego ya las cosas serán distintas. Cuando llegue veremos que ha valido la pena los sacrificios, los esfuerzos, las luchas que hemos tenido, etcétera. Es elevar la conciencia y ver las cosas desde una perspectiva, como hizo Hércules con la hidra de Lerna, el trabajo de Escorpio, donde estamos. Elevar la hidra con sus 9 cabezas arriba, perder fuerza, simboliza ver desde otra perspectiva los problemas, y entonces no. Pero si vas cortando una cabeza, 2 crecen en su lugar. Los deseos, por ejemplo, reprimes un deseo, lo eliminas y aparece luego con fuerza, ¿verdad? Cuando deseas una cosa y lo evitas, quizás se calme, se relaje, pero luego vuelve con fuerza. Pero cuando miras el deseo desde arriba, sin eliminarlo, y los sabios nos lo han dicho así, desde otra perspectiva de conciencia, el deseo se transmuta, porque el amor está en una vibración más alta, y las vibraciones de energía más sutiles pueden con las más densas, con las de abajo. Sí. Y cuando ha dicho actuar como si, quería decir esto, como si ya estuviésemos arriba, ¿no? Como si fuésemos... Sí, es una palabra que tendríamos que tener en casa escrita en letras de oro, como si ya estuviéramos amando, como si ya estuviéramos de eso, porque eso te da una fuerza para ir más que estar pensando en nuestras limitaciones, nuestros defectos, quejándonos. Como si somos conscientes de que no estamos allá, pero vamos a actuar como si... Sí. Es que se nos olvida. Tenías una charla una vez, dijiste que hayas una charla sobre vernos como actores en diferentes roles. Algo así. Sí. Bueno, seguramente lo que dije, una charla sobre teatro o sobre el actor, ¿no? Sí, pero nosotros mismos, cuando actuamos, al menos en situaciones, el papel de actores, pero conscientes de lo que hacemos. Sí. Somos un personaje. Posiblemente dijera que se puede comparar al actor, bueno, de teatro, de cine, que está representando un papel. Exacto. Según se identifique más o menos con el papel, así interpreta. Nosotros somos actores de muchos papeles y a veces cambiamos de uno al otro, volvemos, ¿verdad? A lo largo de un rato podemos estar según con quién estamos. De manera consciente elegir nosotros el papel. Sí. Incluso saber que seguimos haciendo el mismo, pero conscientemente de que lo hacemos. Por eso el actor se dice, y yo no he interpretado, ¿no? Eso, se dice que cuanto más consciente esté de sí mismo, mejor maneja el papel, más desidentificado del papel que interpreta, o dándose cuenta de lo que interpreta, pero al mismo tiempo, simultáneamente, de él como un yo que interpreta, sujeto que interpreta el papel. Darte cuenta que eres tú que estás interpretando. Ya sé que será difícil que un actor llegue a identificarse tanto con un papel que llegue a creerse, y ya sería patológico, ¿verdad? Que se cree, sí, seguro que si se ha creído que era eso, imaginaos que interpreta un papel de asesino, bueno, llega a cometer el crimen. Entonces, identificación total, parcial. Cuando vemos las películas, ya lo hablaré cuando hable de cine, con frecuencia nos identificamos. Sabemos que es cine, que está representado, es fingido, pero hay un grado de identificación que nos lleva y juega con nosotros las películas, nos hace sentir una cosa u otra. Solo luces y sombras, ¿verdad que sí? Y aún sabiéndolo, pero tiene mucha fuerza esa identificación. Pero cuando miramos la película con mucha atención, sin que intervenga, eso no quiere decir que tengamos que ser fríos, sin sentir nada.
dándonos cuenta de que estamos viendo la película, la cosa cambia. Y el actor que se está dando cuenta lo maneja de forma diferente. A lo mejor era eso, ¿no? Sí, sí. Lo que o ver la vida como una película y tú un actor dentro de la película, pero que no eres eso en realidad, eres algo mucho más elevado. Y si puede ser como director de la película, Como director, observador, que está detrás de la cámara o detrás del cameraman. ¿Y por qué has dicho que las películas te ayudan a crecer? Las películas, ¿Te ayudan a crecer? yo he dicho eso, no he dicho eso. Comenzar la película, como verla, pero según qué película. Sí, ya sé lo que he dicho, que determinadas películas o cosas, si las vivimos de una manera especial, psicológica, podríamos aprovecharlo. Es decir, podríamos ver en una película un comportamiento psicológico y nosotros, si es deseable, no lo tenemos. Y entonces, en el buen sentido de la palabra, identificarnos y tratar de unir ese potencial de ese actor que está representando ese papel, que tiene una cualidad que no tenemos, unirla con nuestro potencial. Esto ya sería como una técnica, y entonces tratar de ser consciente de que te puede estar sirviendo como estímulo para despertar no algo que te traslada de fuera hacia adentro, sino despertar el potencial que tú eres, pero que está dormido, y que gracias al estímulo de la película quizá se te está despertando ese potencial. Pero según qué películas. ¿Verdad? Según qué películas. Incluso en malas películas. Porque yo, claro, para qué contaros, de películas que no son a veces muy deseables, incluso de agresividad, he podido sentir la energía. No para ser agresivo, sino, sabéis que la agresividad es la misma energía manifestada contra alguien, contra algo. Pero la energía en sí es pura, la energía de la agresividad. Es la direccionalidad. Entonces, si te estimula una energía y tú te quedas con la energía, no con el modelo de la agresividad, te está ayudando en este sentido. Y yo lo he notado en las películas de artes marciales. Es un poco difícil de explicar, pero tiene su realidad. Lo he llegado a sentir, y por eso a veces digo que no solo buenas películas, sino a lo mejor en una mala película puedes sacar una escena desligada que puede ser una enseñanza de algo, pero sobre todo está en la atención que tú pones y desde donde tú manejarte los hilos, no que te manejen a ti. Entonces puedes sacar, bueno, del cine y de muchas cosas de la vida, enseñanzas en este sentido. Es decir, que puede ser una gran ayuda. Por ejemplo, Superman no existió, ¿verdad? Pero Superman está representando el yo superior. Y a veces, incluso hace muchos años, creo que llegué a dar una charla sobre Superman. Superman está calcado de la vida de Jesucristo, pero eso no me da tiempo ahora de explicar. Entonces, Superman, super yo superior, con unas cualidades positivas de energía, de amor, de solidaridad, de inteligencia y facultades, etcétera, que no tenemos o que queremos no tener, pero que están ahí, y nos puede ayudar a no a imitarle volando físicamente, sino a otras cosas. Fijaos que algo que puede ser despreciable y decir esto es para entretenerte, para niños, etcétera, te puede estar estimulando unas cualidades, la solidaridad de ayudar, fijaos que está para ayudar a unos a otros, ¿no? Como los grandes seres que están continuamente sin descanso ayudando a unos a otros. ¿Sabéis por dónde voy? Entonces por ahí puedes sacar cosas donde parece que no las hay, que solo tengan que ser de estímulos que tengan una calidad X, sino que cosas que parece que no la tienen, si estás muy alerta puedes extraer una serie de valores, y cosas que a veces consideras muy buenas, pues a lo mejor no los encuentras en este sentido. Así que sí.
Yo te quería preguntar, el odio, si puedes decir algo más, porque en el sentido de cuando se dice del amor al odio al paso, o a veces sí. más caliente. Del amor al odio se dice a veces, sí. En ese sentido, si puedes hablar sobre eso. Sí, y del odio al amor. Sí, del amor al odio. Yo diría que si es verdaderamente amor en alguna dosis es porque todavía está la otra parte. Las sombras pueden convivir. Entonces en un momento determinado, como no está suficientemente arraigado, asentado el amor, entonces te desvías y se te apodera la parte oscura, el odio. Podría ser que al tener en distinto tanto por ciento amor y odio, amor no está suficientemente asentado, las sombras del interior nos tientan. Por cierto, quizás sea para una conferencia, las tentaciones es una forma didáctica que nos estimula a evolucionar. Las tentaciones, si no hubiera, pues no podríamos avanzar. Entonces el odio la parte de la sombra nos puede tentar y entonces odiar, es decir, apartarnos del amor. Pero si hay una apertura al amor, entonces se puede pasar del odio al amor, aunque siempre hablamos de una transición paulatina, y del amor al odio, que parece que sea más fuera de lugar, pues lo veo psicológicamente como que se te apodera, aunque sea efímeramente, la sombra, y entonces te olvidas de ese potencial de amor que todavía no has integrado suficiente. Y pueden haber muchas tentaciones que a lo mejor no tenemos nunca, que por muy amorosos que nos sintamos, si se presentaran, igual que a veces digo, creemos que no tenemos un miedo, que lo tenemos superado, pero si se nos presentara la ocasión, sabríamos si realmente lo tenemos superado o no, ¿verdad? Pero mentalmente nos creemos muchas cosas, igual que nos queremos por debajo, nos queremos por arriba. Pero hasta que no se presenta esa ocasión tentadora, no sabemos. Y en la vida pasa eso, hay tentaciones que nunca puedes caer, porque las tienes superadas. El odio y el amor es la misma energía. Es falta de ausencia de amor. Sí. Amor egoísta. Pasando más hacia el odio. Por más amor y el odio desaparece. Sí. Y la oscuridad es luz. Lo mismo que la oscuridad y la luz. Luz ensombrecida. Pues la luz. El amor y el odio igual. Sí, solo existe amor y solo existe luz. Entonces lo que llamamos odio es el amor así como fragmentado, separado, limitado, creado, ¿no? Como si lo metieras en burbujas, a dosis, lo separases. Amor, como hemos dicho, más egocéntrico, y entonces pues aparece el odio como una ausencia de amor. Igual que la tristeza es una ausencia de alegría, y la oscuridad una ausencia de luz, y la pereza y la depresión una ausencia de voluntad. Otra cosa, a los niños cuando tienen el deseo de tener un perro y no, sí, lo paras, sí. Sí, Didi. Que a los niños